Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la mejor partida del campeón del mundo de Magnus Carlsen en el campeonato europeo por equipos. Bien, esta partida la jugó Magnus Carlsen en la ronda número 2 contra el jugador alemán Alexander Naumann y fue realmente un partidón donde Magnus Carlsen empezó a sacrificar a todo su ejército, a toda su infantería para después rematar con un ataque brutal donde recuperaba parte de ese ejército. Vamos con esta intrépida y fascinante partida del campeón del mundo, como os digo, en la ronda número 2 del europeo. Magnus Carlsen con piezas blancas salía con peón de rey y le contestaba al otro lado del tablero Alexander Naumann con la jugada E5. Tras E4, E5, caballo F3 y caballo C6, D4 es lo que juega aquí Magnus Carlsen, la apertura escocesa. Tras E por D4, variante principal, caballo por D4, caballo F6 atacando el peón central. Aquí Carlsen cambia el caballo, que es una jugada muy empleada, pero deciros que aún es más jugado caballo C3 en la variante principal, defendiendo el peón del centro. Alfil B4 normalmente juegan las negras intentando eliminar la defensa de ese peón, y tras caballo por C6, B por C6, las blancas vuelven a defender ese peón con alfil D3. Esta es la variante principal, pero Magnus Carlsen juega caballo por C6, que como os digo también se ha empleado muchísimo. Aquí tras caballo por C6 capturan con B por C6, el peón central queda atacado por las negras y ahora E5 tocando al caballo, dama E7 juegan las negras tocando el peón central y además clavándolo para que ese peón no se zampe el caballo. Aquí dama E2 jugaron las blancas, amenazan otra vez al caballo, puesto que ahora ya no está clavado el peón, la dama se ha interpuesto en medio, y aquí caballo D5 juegan las negras, a lo que el campeón del mundo juega caballo D2. No es lo más empleado tampoco en esta posición. Aquí se ha jugado muchísimas más veces C4, aprovechando la circunstancia que el caballo ha quedado expuesto y quieren las blancas ganar otro tiempo, pero las negras evitan que las blancas puedan capturar con alfil A6, clavando a ese peón, tocando a la dama por rayo X, y normalmente juegan B3 las blancas para llevar el alfil al fianchetto más tarde. No obstante, C4 no es lo que juega Carlsen porque quiere lío y juega caballo D2. Tras esta jugada, las negras juegan caballo F4, tocando a la dama diciéndole, oye, que también yo te voy a hostigar a ti como si no hubiera mañana. Tras dama D3, tocando al caballo otra vez, Magnus Carlsen juegan caballo D5 atacando a su vez a la dama, que se va a E4. Y ahora las negras rompen con F6, atacando dos veces el peón D. Y aquí las blancas, Carlsen juega con C4, ahora sí, atacando al caballo, vuelve a atacar a ese caballo, amenazas constantes desde la misma apertura, caballo B4, y fijaos aquí que si esta dama es desviada de la posición y no defiende el punto de C2, este caballo podría saltar ahí para dar un doble a rey y zamparse la torre. Por lo tanto, cuidado. ¿Y qué hace Magnus Carlsen en esta posición? Dice, oye, si me tengo que ir con la dama, me voy, pero te voy a jugar rey D1, me quedo sin enroque y defiendo el punto C2 a la vez que salgo de la columna donde el rey está expuesto a rayo X de las negras. Y ahora el rey de las negras es el que queda expuesto por la dama blanca. Aquí siguió la partida con dama por E5 y en este momento las negras se hacen con un peón más. El campeón del mundo tiene un peón menos y aquí juega con A3 tocando al caballo. Pero claro, las negras con un peón más dicen, vamos a simplificar la posición. Juegan dama por E4, tras caballo por E4 el caballo se retira a A6, caballo de las negras, y el campeón del mundo juega con B4, ganando mucho espacio en el flanco de dama, pero fijaos que tiene un peón menos, tiene 6 peones contra 7 de las negras, pero esto no es todo, porque tras C5 atacando ese centro y B4 atacando al caballo, aquí las negras desarrollan el alfil diciendo, oye, tú me atacas al caballo y yo te voy a atacar al tuyo, y Carlsen lo defiende con alfil D3, sigue atacando el caballo negro que se va a B8 saliendo de la amenaza, pero vuelve a obtener un subdesarrollo
en el flanco de dama el jugador de las negras. Torre E1. Fijaos qué jugadón hace aquí Magnus Carlsen. Para algo retiró también el rey para que el rey de las negras sea el que está expuesto en la columna, y ahora se amenazan tremendas jugadas, tremendos golpes a la posición de las negras. Fijaos aquí, si no hiciesen nada y dijesen, bueno, vamos a jugar G6 para desarrollar el alfil por el fianchetto, pues vendría un golpe ya brutal con caballo de 6. Doblete al rey, un descubierto brutal, y no solo se amenaza con ganar el alfil, no, sino que se amenaza con jaque mate, porque el rey no puede salir por F7, tendría que ir a D8 y entonces torre E8 es jaque mate brutal. Es por eso que hay que tener mucho cuidado, que el campeón del mundo ya está haciendo la suya a pesar de tener un peón de menos. Y entonces las negras juegan con el rey a F7 diciendo, oye, me aparto de la mirada de la torre. Y aquí Carlsen regresa con el caballo a C3 para coger impulso con ese caballo brutal, porque ese caballo se va a convertir en cualquier momento en el jefe de la pista y el amo de la discoteca. Tras alfil de 6 desarrollando el alfil. Fijaos esos dos alfilazos, esos dos arqueros que están tocando todo el flanco del rey, pero Carlsen no le importa porque está dispuesto a sacrificar aquí a su ejército. Así que tras esta jugada juega con F4, con el feón al ataque, y ahora las negras juegan alfil por G2 y las negras obtienen dos peones extra ya en una posición donde los alfiles están cobrando mucha vida, los alfiles negros, y aquí Carlsen lleva su rey a C2. Una jugada donde pretende parapetar ese rey y también quitarlo de esta diagonal, porque más tarde vamos a ver que es importante quitar ese rey de la diagonal de F3 a D1, porque la idea es que van a mover la torre a E2 y se encontraría con una clavada. Por lo tanto, tras G6 de las negras, alfil B2 desarrollan pieza, y con esto Carlsen está entregando otro peón, el peón de F4. El feón, ¿por qué? Porque el alfil es el que lo defendía. Al salir por la casilla B2, ese peón queda sin defender, por lo tanto las negras se lo zampan y son tres peones los que tienen de ventaja, pero Carlsen está tranquilo. Carlsen sabe que tiene una posición de ataque brutal y juega torre E2 atacando al alfil. Fijaos qué importancia de haber quitado el rey de la casilla de 1, porque si no vendría un alfil a F3 clavando a esta torre y zampándosela. Por lo tanto, ahora el alfil que está amenazado es retirado a B7. Las negras siguen con tres peones de más, pero Carlsen no tiene miedo porque está desarrollando sus piezas de una forma óptima, y ahora vuelve a atacar al otro alfil de las negras, que se tiene que retirar o hacer algo, pero claro, no es fácil tomar una decisión en esta posición, porque si lo retiran también es malo. Optan las negras por defenderlo con G5, ya veis que sí, por ejemplo alfil H6 viene el caballo lechuguero, jefe de la pista y amo de la discoteca, con caballo E4, no, mejor caballo D5, que es la jugada óptima en esta posición, y fijaos cómo alfil, caballo, caballo, torre y alfil están tocando el punto de F6, y además el caballo está tocando también el punto de C7, que podría tener mucho peligro. Por lo tanto, ventajas de las blancas con ese caballo lechuguero brutal posicionado en el centro de la pista. No obstante, no retiran las negras. No vamos a profundizar mucho en esas variantes porque no retiran las negras el alfil. Ven lo peligroso que es ese caballo saltando y juegan G5 defendiendo el alfil para que no haya rayo X y el rey de la negra esté comprometido. Pero entonces aquí el campeón del mundo ataca con H4 y fijaos que no es fácil zamparse ese peón porque el alfil quedaría sin defender. Por lo tanto, aquí lo que juegan D6 intentando hacer una posición sólida, pero tras H por G5 Carlsen recupera un peón y ahora vemos que no es fácil zamparse ese peón. Carlsen, el campeón del mundo, ha recuperado aquí un peón y ahora juegan alfil E5. ¿Por qué no capturan en G5 si el alfil está defendido? Porque vendría un brutal alfil E4 tocando al alfil, tocando a la torre por rayo X. Si ahora alfil por E4, caballo por E4, tocando a la torre, tocando a este peoncito, y en todas las variantes las negras están ya para abandonar. Por ejemplo, si retiran la torre a E8 del ataque del alfil, vendría un caballo por G5 enfrentando a las torres
tocando el alfil que se ha quedado sin defensa y además no puede capturar el caballo porque está clavado. Y aquí si rey, aquí si quieren defender a la torre con rey F8, porque está en jaque el rey, evidentemente, rey F8 defendiendo a la torre, estarían perdiendo tras torre por F4, jaque, el rey tiene que dejar de defender a la torre y realmente aquí están totalmente en jaque mate tras torre por E8, mate con tomate. Por lo tanto, rey F8 no sirve defendiendo la torre. Si jugasen, por ejemplo, rey G6 atacando al caballo diciendo vamos a perder la torre, tampoco les servirían de nada, porque tras torre por E8, rey por G5, torre G8 jaque, rey F5, porque si se van a perder el alfil, pero igualmente lo pierden, por ejemplo, con rey F5 defendiéndolo, ya que torre F8, rey G6 y torre por F4 con completa ventaja blanca. Es por eso que aquí las negras no se zampan el peón de G5 y Carlsen recupera uno de sus peones. Entonces juegan alfil E5 las negras, retiran el alfil de la amenaza de la torre y caballo E4, y el caballo se vuelve el amo de la pista tocando con peón, con caballo y con torre el punto de F6. El rey está detrás, está muy acongojado, y aquí juegan caballo D7 trayendo un caballete aquí a la defensa, comunicando las torres, pero realmente Carlsen juega caballo por F6 recuperando un segundo peón, y tras caballo por F6 este caballo queda clavado, no hay prisa en zampárselo, va a ser capturado más tarde y Carlsen aprovecha para capturar alfil por E5, D por E5 y torre por E5. Carlsen recupera un tercer peón después de toda esta lucha y las negras se rinden porque están totalmente perdidas. Si aquí enfrentan las torres o quitan el rey, si rey G7 apartándolo de la amenaza, vendría un torre 7 jaque, están tocando el rey, la torre ha entrado en séptima, el caballo va a caer. Por ejemplo, si aquí una jugada como rey G8 para no exponerse a los rayos X, pues torre por F6. Si se van a F8 tocando a la torre, pues la torre sale de la amenaza con torre por C7, tocas al alfil, tocas al caballo, y tras rey E8, por ejemplo, torre por F6 con total ventaja blanca. Es por eso que ya se había rendido. Si aquí enfrentan, por ejemplo, en vez de retirar el rey de los rayos X de la torre, enfrentan las torres, con torre a E8 vendría torre por C5, y fijaos cómo el caballo está siendo amenazado porque va a ser capturado, y además amenazan con torre por C7 jaque y me voy a zampar al alfil. Y si aquí defienden con torre E7, vendría un G por F6 atacando a la torre y ganando la partida a la blanca, porque si mueven la torre siguiendo defendiendo el peón de C7, el alfil desde F5 toca la torre y realmente esa torre tiene que abandonar la séptima fila. Y si juegan torre de 8, torre por C7 jaque, rey por F6 y torre por B7 jaque, jaque no, se comen la pieza y ganan la partida, porque además hay un jaque descubierto brutal y tienen una pieza de más. Pues una partida brutal del campeón del mundo en este europeo, arrasando aquí de una manera espectacular, entregando un montón de peones a toda su infantería para recuperarla después con un ataque brutal. Una partida que espero que os haya gustado mucho. Si ha sido así, apoyar el vídeo con un me gusta. También en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez, también todas mis redes sociales. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.